Hola. Hello, Ruben. Hola, Rubén. Hola, Matt. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo y es grandioso poder hablar con vos. Oh, thanks, man. Good to talk to you, too. Gracias a vos, y es grandioso hablar con vos también. Para comenzar, Matt, presentate a nuestra audiencia y contale quién sos. My name is Matt Byrne. I'm the drummer for Hatebreed. Soy Matt Byrne, y soy el baterista de Hatebreed. Bien, Matt. Hatebreed va a lanzar un álbum, Divinity of Purpose, en este mes, en enero. Yo estuve escuchando la canción Put It in the Torch. ¿Es todo el álbum tan poderoso como esta canción? Yeah, definitely. I think Put It to the Torch is a good representation of the rest of the album, in that I think it shows that... Sí, yo creo que Put It in the Torch es una buena representación del resto del álbum. Por eso lo elegimos. We didn't do any experimenting on this album. I think we went back to our old school roots, and the original Hatebreed formula of where the songs are shorter, 2.5 minutes. No hicimos ningún experimento en este álbum. Creo que volvimos a nuestras raíces old school y la fórmula original de Hatebreed, en la que las canciones son más cortas, 2 minutos y medio. Song structures are a little simpler. You have the fast parts, some great breakdowns, a lot of groove. We're not reinventing the wheel or anything. Hatebreed is Hatebreed. A Hatebreed fan knows what they're going to get when they buy a Hatebreed album. La estructura de las canciones es un poco más simple. Tenemos las partes rápidas, los quiebres, mucho groove. No estamos reinventando la rueda ni nada. Hatebreed es Hatebreed, y el fan de Hatebreed sabe lo que va a tener cuando compre un CD de Hatebreed. I think the record as a whole is fast. It's loud. It's angry. There's a lot of positive, uplifting lyrics, and we deal with a lot of subject matter lyrically that we've dealt with in the past. A lot of universal messages that the fans can definitely relate to. Y sí, creo que el disco, como un todo, es rápido, es ruidoso, es rabioso. Hay muchas letras positivas, aunque retorcidas. Nos metemos con muchos temas directamente, como hicimos en el pasado. Mensajes universales con los que los fans pueden sentirse relacionados. Self-empowerment, being positive, taking negative emotions and happenings in your life and turning them into a positive, kind of taking control of your life and your own destiny, and just really ultimately not letting anybody or anything hold you back from what you're trying to accomplish in your life. Ya sabes, darse ánimo, ser positivo, tomar las emociones negativas que aparecen en tu vida y volverlas positivas. Tomar el control de tu vida y de tu propio destino, y básicamente no dejar que nada ni nadie impida lo que vos tratás de lograr en tu vida. Bien, justamente hablando de mensajes, vos debes saber, Matt, que alguna gente piensa que Hatebreed es una banda con cierto grado de racismo. ¿Qué podés decirnos acerca de esto? It's completely false. We just had an issue over the summer where CNN did a news piece on white power and white supremacist bands, and somehow our name got lumped into the article. Que es completamente falso. Tuvimos un problema en el verano cuando CNN hizo una investigación sobre bandas de white power, el poder blanco, y white supremacy, la supremacía blanca, y de alguna manera nuestro nombre apareció en el artículo. But our fans immediately revolted because our fans know what kind of music we are and what we sing about and what our message is, and obviously whoever did the research on writing this article doesn't know anything about Hatebreed, and they didn't really look too deep into what we sing about and what our songs are about. Pero nuestros fans inmediatamente se levantaron, porque saben qué clase de música hacemos, lo que cantamos y nuestro mensaje. De todas formas, obviamente los investigadores que hicieron este artículo no saben nada sobre Hatebreed, y no miraron muy profundamente en lo que nosotros cantamos y de lo que tratan las canciones. I think if you read the lyrics in any song, you'll be able to tell that we are far from a racist band. Just because we have the word hate in our name, or because you see a picture of us and we have shaved heads, I guess some people, the ignorant people, will immediately think that we're Nazis or something. Creo que si lees las letras de cualquiera de nuestras canciones, podrás decir si somos parte de una banda racista, solo porque tenemos la palabra hate, odio, en nuestro nombre, o porque ves una foto nuestra y tenemos la cabeza afeitada. Creo que cualquier persona no pensaría que estamos metidos en algo así. As you know, that's so far from the truth. It's almost laughable.
So, yeah, I mean, if you know anything about the band, if you look at the lyrics and what the lyrics say, and the subjects that we sing about, you'll be able to tell that we are far from being a racist or a white power band. Como vos sabés, eso está muy lejos de la verdad. Es casi irrisorio. Si sabés algo acerca de la banda y te fijas en las letras, lo que las letras dicen y los temas acerca de los que cantamos, podrás decir que estamos lejos de ser una banda racista o de white power. Claro, creo que ese es justamente el punto, Matt. Deberían leer las letras antes de soltar acusaciones. Yeah, and you know, a situation like that where CNN mislabeled us as a white power band, I mean, it was obvious whoever wrote the article just was a bad journalist. They didn't do their research. They probably did a Google search of our name and or you know, hate bands or something, and we're the first ones that come up just because we're a popular band. And so yeah, just because we have hate in our name, that means we're racist. Sí, situaciones como estas en las que CNN nos etiqueta erróneamente como una banda de white power, es obvio que quien escribió el artículo es un mal periodista. No hizo una investigación. Probablemente haya buscado en Google nuestro nombre o de bandas de odio y fuimos los primeros en aparecer porque somos una banda popular. Y bien, solo porque tenemos hate en el nombre, eso no significa que somos racistas. Bien, Matt, cambiando de tema, para la gente de nuestro país que no lo sabe, ¿podrías contarnos cómo es Hatebreed tocando en vivo? ¿Cómo es un show de Hatebreed? Oh, it's great. You know, what you get at a Hatebreed live show is high energy, fast music, very loud, a lot of crowd participation, a lot of audience participation, jumping up and down, stage diving, crowd surfing, circle pits. Es grandioso. Lo que tenés en un show de Hatebreed es mucha energía, música veloz, muy ruidosa, mucha participación de la gente saltando, stage diving, crowd surfing, circle pits. I mean, we get the crowd involved with all our music, and a lot of our songs are kind of like anthems, you know, so the crowd, there's a lot of sing-alongs, sing-along, the crowd sings right along with us. Tenemos a la gente involucrada en toda nuestra música y muchas de nuestras canciones son como himnos. Hay mucho canto en coro, la gente canta mucho con nosotros. Y contanos algo acerca del karate moshing. Karate moshing, okay. You know, the fans that like to do that type of stuff, it's a style of dancing in the pit. Not everyone likes it because, you know, if you're just kind of standing there just trying to enjoy the music and somebody swings their arms or their legs and hits you in the head or whatever and knocks you down, obviously you're going to be pissed off about that. El karate moshing, sí. Los fans hacen esa clase de cosas, como hacer pogo, que no a todos les gusta porque les da miedo estar parado ahí disfrutando de la música, y que alguien sacuda los brazos o las piernas y los golpee en la cabeza o lo que sea, y que lo noqueen, y obviamente se enojarían por eso. But then again, what are you doing in the pit if you're just standing there? Pero entonces, ¿qué haces en el pogo si solo vas a estar ahí parado? So, yeah, I mean, there's all sorts of different types of moshing styles, and karate moshing is just one of them. Entonces hay distintas formas de hacer mosh, y el karate moshing es una de ellas. Bien, Matt, hablando ahora de vos, ¿cómo empezaste con la batería y quiénes son tus bateristas favoritos? I started on drums when I was 13. I tried to play guitar first, and I just sucked. I couldn't do it. So I went to drums. My uncle was a drummer, and I used to watch him all the time, you know, ever since I was a little kid. Comencé a tocar la batería a los 13. Intenté la guitarra primero, pero apesto. Entonces fui a la batería. Mi tío era baterista, solía mirarlo todo el tiempo cuando era solo un niño. And he had said, well, you know, it seems like you're interested in the drums. Why don't you take lessons, see if you like it, see if you stick with it. If you do, I'll give you my old drum set. He had a drum set in the attic, just collecting dust. He said, I'll give you the kit for free, and there you go, you're off and running. Y me dijo, si estás interesado en la batería, ¿por qué no tomás lecciones? Fíjate si te gusta, si te pegás a ella. Si es así, te doy mi set de batería. Él tenía una batería en el ático juntando polvo y me dijo te la doy gratis y ya podés empezar. And
And that's exactly what happened. I started taking lessons. I liked it. I kind of got the concept of how drumming works, I guess, and how the body works. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Empecé a tomar lecciones y me gustó. Como que entendí el concepto de cómo funciona tocar la batería, supongo, de cómo funciona el cuerpo. So I got it, and I've enjoyed it. And that was it. Here I am. I've been playing drums now for 24 years, I think. Shows you my age. Oh my God. And I've been in Hatebreed for 13 years now. Así que lo entendí y lo disfruté. Y así fue. Llevo tocando la batería 24 años ya, creo. Mostré mi edad, Dios mío. Y llevo 13 años en Hatebreed. Some of my influences, I think, heavy metal wise, I'm influenced by a lot of the Bay Area thrash of the early to mid to late 80s. Y mis influencias, el heavy metal, fue influenciado por el thrash de la Bay Area de la mitad a finales de los 80. Bands like Metallica, Megadeth, Slayer, Exodus, Testament, and then, you know, a New York band, same Anthrax. Metallica, Megadeth, Slayer, Exodus, Testament, bandas de New York como Anthrax. The thrash metal, that's what I was a fan of. That's what I was listening to when I was learning to play the drums. Those drummers from those bands are the ones that I looked up to, and I tried to emulate what they did on the drums. So, I mean, they're still my main influences to this day. El thrash metal, de eso era fan. Eso escuchaba cuando aprendí a tocar la batería. Los bateristas de esas bandas era a los que yo admiraba. Trataba de copiar lo que ellos hacían en la batería, y son mis principales influencias hasta la actualidad. I like other genres of music. I'm a big funk drummer fan. I like a lot of funk drummers. David Garibaldi from Tower of Power is a favorite of mine. Me gustan otros géneros musicales. Soy un gran fan de los bateristas de funk. David Garibaldi de Tower of Power es uno de mis favoritos. And there's so many gospel drummers all over the place. I mean, you just watch them for days. Yeah. Y muchos tipos por todos lados. Solía mirarlos por días. Matt, ¿recordás todavía tu primer show con Hatebreed? Oh yeah, yeah. It was in it was in Connecticut, in New Haven, and Hatebreed was opening up for Guar and the Misfits. Sí, fue en Connecticut, en New Haven. Hatebreed abría para Guar y The Misfits. And I had only tried out for the band. We never had a full rehearsal. I just played a couple songs, and they were like, you know, at the time when I got in the band, they were like, okay, you're in. Solo había probado con la banda, no había tenido ni un ensayo completo. Solo había tocado un par de canciones para entrar a la banda, y dijeron, ok, estás adentro. So, I said, okay, well, are we going to practice? No, we'll just do the show. If you know the songs, you know the songs. All right, I can do it. And that's what we did. I got up there, we played about 35 minutes, I think. Así que dije, War, ok, vamos a practicar. Dijeron, no, vamos a hacer el show. ¿Conoces las canciones? Está bien, puedo hacerlo. Y eso es lo que hicimos. Subí y tocamos 35 minutos, creo. Had never played any of these songs. I had never rehearsed with Jamie either. It was just me and one or two of the other guys in the band. So, yeah, it was a fun, challenging experience at first to a sold-out crowd in New Haven. Nunca había ensayado esas canciones. Tampoco nunca ensayé con Jamie. Solo yo con uno o dos de los otros chicos de la banda, y fue una experiencia divertida y desafiante primero, ante una sala colmada en New Haven. ¿Y quedaste satisfecho después de ese primer show? Yeah, I was. I thought I played really well, and we worked well together, especially never having the band rehearsal. We just got up there in front of a sold-out crowd and played the set like we had been playing together for years. So, you know, I immediately felt like we had something special going on. Sí, lo estuve. Me pareció que toqué realmente bien y funcionamos bien juntos, especialmente por no haber tenido nunca un ensayo como banda. Solo subimos ahí ante la audiencia y tocamos el setlist como si viniésemos tocando por años, así que pensé que teníamos algo especial. Bien, Matt, hablaste de New Haven, en Connecticut. Se ha hablado mucho de lo que sucedió en una escuela, la masacre que pasó hace poco tiempo en ese lugar. ¿Por qué te parece que esa clase de cosas ocurren con relativa frecuencia en los Estados Unidos?
I don't know. I don't know. In this particular case, mental illness plays a big role. There's a lot of arguments about why it happened or how it could have been prevented. One of the big things is gun control, stronger gun control over here, but I don't have a problem. I own guns. I'm not going to go out and start shooting people. And most responsible gun owners feel the same way. No lo sé. En este caso particular, la enfermedad mental juega un rol importante. Hay muchos argumentos de por qué sucede o de cómo podría prevenirse. Una de las cosas importantes es el control de armas. Un control más fuerte de armas aquí. Yo no tengo problemas. Yo tengo armas y no salgo por ahí a buscar gente a quien disparar. Y la mayoría de los dueños de armas responsables sienten de la misma manera. It's the people that have mental illness issues, in this particular case, that had access to guns, how and why. Someone living in a house that has mental illness, why would there be guns in that house to begin with? I think the tragedy could have been prevented right there. Si la gente con enfermedades mentales, como en este caso particular, tiene acceso a las armas, ¿cómo y por qué? Si alguien vive en una casa con un enfermo mental, ¿por qué tiene armas? Para comenzar, creo que la tragedia se podría haber prevenido ahí mismo. But I mean, why do things like this happen in the U.S.? I don't know. I don't know. It's getting worse and worse. I know that much. I mean, it seems like we talk about tragedies like this. It seems like they're happening every couple of months. And I know years ago, I don't know, tragedies like this just didn't happen as much. Ahora, ¿por qué esta clase de cosas suceden en los Estados Unidos? No lo sé. Se está haciendo cada vez peor. Estamos hablando de tragedias como esta que están sucediendo cada 2 meses. Hace algunos años, tragedias como estas no sucedían tanto. I don't really know, man. I mean, yeah, I really don't know. I mean, something's got to be done. I think, mental illness and knowing more about specific mental illnesses will definitely shine some light on this whole thing. But I don't necessarily think that stricter laws on gun control is the answer. Realmente no lo sé. Tiene que hacerse algo. Creo que las enfermedades mentales y saber acerca de una enfermedad mental específica definitivamente traería un poco de luz sobre todo esto. Pero no necesariamente pienso que las leyes y el control de armas sean la respuesta. Bien, Matt, cambiando de tema, ¿cómo ves la escena del metal en la actualidad? ¿Pensás que son buenos tiempos para el metal en general? The heavy metal world has always gone through peaks and valleys, where it's really popular and then it kind of dies off for a while and then it comes back and it's really popular again. And being a metal band, that's part of that. You just try to tour and just kind of work it to your advantage to where you can sustain, to be a band and survive through the times when metal isn't that popular. El mundo del heavy metal siempre pasa por picos y valles. Por ahí es muy popular, después es como que se muere por un rato y después vuelve y es muy popular nuevamente. Y ser una banda de metal es ser parte de eso. Tratás de salir de gira y trabajar para no desaparecer, poder mantenerte y sobrevivir a través de los tiempos en los que el metal no es tan popular. I think what keeps it alive is there's always great bands coming out. I mean, heavy metal is never dead. Neither is hardcore. There's great working bands out there and newer ones are popping up all the time. They're great players. They're writing great music. They go out and tour and support it and get the message out to the people and get the music out to the people. Creo que lo mantenemos vivo. Siempre hay bandas grandiosas que aparecen. El heavy metal nunca muere. Aún en el hardcore, hay grandes bandas funcionando y nuevas que quieren surgir todo el tiempo. Hay buenos músicos que escriben buena música y salen y son apoyados y sus mensajes llegan a la gente y su música llega a la gente. I think the state of the economy in the U.S. especially, hurts heavy metal and all music in general because you're not necessarily going out and playing these huge clubs anymore where it costs a lot of money to open the club and pay the security and everything, and not as many people are coming out to the show and spending their money. Creo que en la secundaria, especialmente en los Estados Unidos, se escucha heavy metal y toda la música en general,
porque ya no necesariamente van y ponen un club enorme que cuesta un montón de dinero abrirlo y pagar la seguridad y todo eso. No va tanta gente a esos shows a gastar su dinero. So then that causes promoters to lose money on the show, and then they might not do it next time, and clubs start closing down because they don't have the money to stay open. So there's all sorts of issues. I think it all stems from a poor economic state. But heavy metal in general, I think it's been around for a long time. It's going to be around for a long time. There's a lot of great players out there, a lot of great bands, and it's not going anywhere. Eso hace que los promotores pierdan dinero en los shows y no quieran hacerlo después, y los clubes se cierran porque no tienen dinero para seguir abiertos. Así que hay que mantenerse en un estado económico pobre. Pero el heavy metal en general está desde hace un largo tiempo y seguirá por un largo tiempo. Hay muchos buenos músicos, hay muchas buenas bandas. No se va a ir a ningún lado. Decinos, Matt, ¿hay algún show de Hatebreed que por algún motivo vos recuerdes especialmente? Well, probably the first show I did with Hatebreed that we just talked about, and second show was pretty crazy as well. We did a show in Connecticut, Massachusetts, where it was a hardcore show, and I just remember it was very bloody. Bien, probablemente el primer show con Hatebreed del que te hablé hace un rato, y el segundo show fue tan loco como el de Connecticut, pero fue en Massachusetts. Fue un show de hardcore y recuerdo que fue muy sangriento. There was a lot of fights. I think a girl hit her head on the barricade, and somebody else broke their finger. And I just remember when the show was over and the club cleared out, there was like blood puddles on the floor and a bunch of napkins trying to soak it up. Hubo mucha pelea. Creo que una chica se cortó la cabeza contra una barricada, otro se rompió un dedo. Yo solo recuerdo que cuando el show terminó y se vació el club, había manchas de sangre en el piso, con las que trataron de secarla. Touring with Slayer was a big milestone for me. Slayer's my favorite band. We toured with them back in 2002, 2003. So being able to hang out with these guys and watch them every night from the stage was great. Salir de gira con Slayer fue un verdadero hito para mí. Slayer es mi banda favorita. Salimos de gira con ellos en el 2002 y en el 2003. Y tener la oportunidad de salir con estos tipos y verlos cada noche desde el escenario fue grandioso. Playing the festivals in Europe is really great, I think, because you just don't have that type of show in the U.S. where there's an open air festival with like 50,000 people, and there's all these different genres of music and different bands on one stage. Tocar en los festivales de Europa es realmente grandioso. No hay ese tipo de shows en los Estados Unidos. Son festivales al aire libre con 45.000 personas, todos con distintos géneros musicales, bandas distintas en el mismo escenario. They just don't do that in the U.S. It would be mayhem. There would be a lot of fights, and it would just be chaos because different music crowds don't necessarily mix all the time. In Europe, somehow they make it work. Everybody respects everybody else, everybody respects the genres of music, and everybody gets along and has a good time. No hacen eso en los Estados Unidos. Habría tumulto, muchas peleas, habría caos, porque la gente de distintos géneros musicales no se mezclan, y ellos, de alguna manera, lo hicieron funcionar. Todos respetan a los demás, todos respetan los géneros musicales, todos se llevan bien y la pasan bien. Bien, Matt, ¿podrías decirle a la gente en Argentina por qué deberían comprar Divinity of Purpose, el nuevo álbum de Hatebreed? Well, I think it's our best material to date. I know everybody says that. Every band guy says that when they have a new album coming out. But I really feel that. I know as a musician, when you record an album, you usually, you play the songs a million times and then you finally get it to tape. And once the album is done, you never really go back and listen to it again. Creo que es nuestro mejor material hasta la fecha. Yo sé que todos dicen eso, todas las bandas cuando sacan un álbum nuevo, pero yo realmente siento eso. Yo sé que, como músico, cuando grabás un álbum, tocas las canciones 1.000.000 de veces,
y una vez que lo hiciste y el álbum está terminado, nunca vas y las escuchás de nuevo. You only really hear the songs when you play them live. You know, it's not like you're going back and putting on your own albums and listening to them. But this album I think is special because I've been doing that. With this new record, I find myself a couple times a week putting it on my iPod, listening to it, because I genuinely like the music and I like the material that we wrote. It's catchy, it's Hatebreed, it's got all the elements of Hatebreed that the Hatebreed fan has come to love. Solo escuchás las canciones cuando las tocas en vivo. No es que vas y escuchás tus propios discos, pero este álbum yo creo que es especial, porque puedo hacer eso con este nuevo disco. Me encuentro un par de veces por semana poniéndolo en mi iPod y escuchándolo porque verdaderamente me gusta la música y me gusta el material que escribimos. Es pegadizo, es Hatebreed. Tiene todos los elementos de Hatebreed que los fans de Hatebreed han llegado a amar. Fast, loud, pissed off music, great breakdowns, great sing-alongs, catchy choruses. They're just good, solid songs. Es rápido, ruidoso, música furiosa, grandes cortes, grandes partes para cantar juntos, coros pegadizos. Son canciones buenas y sólidas. And I find myself listening almost like a fan. Like, wow, this music is great. So if I'm doing that and I'm in the band, I can't wait until the fans actually hear the material and I can't wait to see their reaction. Y me encuentro a mí mismo escuchando como si fuera un fan. Wow, esta música es grandiosa. Si yo hago eso y estoy en la banda, no puedo esperar a que los fans escuchen el material y no puedo esperar a ver la reacción de ellos. Bien, Matt, muchas gracias por el tiempo y la buena predisposición para la entrevista. Les deseamos lo mejor con Divinity of Purpose y ojalá podamos verlos en Argentina pronto. Sounds good, man. Thanks for doing the interview. I'll see you soon. Bye. Me parece bien. Gracias por hacer la entrevista. Nos vemos pronto. Chau.